Yo he preparado una presentación que mira un poco históricamente al tema fiscal, muy rápidamente, como para enfocarnos cuál puede ser el impacto que puede tener la política fiscal en el crecimiento, para al final de la presentación hacer 3 o 4 propuestas muy puntuales en materia de gasto público y política tributaria. Sin más, lo que es bueno recordar siempre es que el Perú es un país de muy poca recaudación. El pico de la recaudación en el Perú, que ha sido el año pasado con 15,5% del PBI, sería considerado bajo en cualquier país del mundo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un país que nunca ha logrado recaudar lo mínimo que se requeriría para poder sostener su desarrollo. Ya él nos comentó el alto grado de evasión que existe en la economía peruana. Eso no ha variado en lo absoluto. Todavía el grupo de contribuyentes, los que pagamos impuestos, que estamos en esta sala, la mayoría debemos pagar impuestos, supongo, somos muy pocos en realidad. Este es un país donde el 30% de la población económicamente activa soporta el 100%. Por lo tanto, es un país en el cual todavía la informalidad y la evasión tributaria debería ser una prioridad para cualquier gobierno, en crisis y sin crisis. Y la verdad es que hace muchos años diría que el tema de ampliar la base tributaria no parece ser prioritario en la agenda de las administraciones tributarias. Por otro lado, si ha habido un año en el cual el Perú podía soportar una crisis en los últimos 50 años, ha sido justamente porque en realidad Perú es un país que ha tenido tradicionalmente déficits fiscales. Los 40 años anteriores al 2006, el Perú, con un solo año de excepción que tuvo 0 déficit, tuvo déficits consecutivos. Por lo tanto, hemos tenido 3 años consecutivos de superávit fiscal, 2006, 2007, 2008. Es decir, si había un año para crisis, digamos, es como cantado, el Perú pidió que fuera En realidad es la mejor posición fiscal peruana de los últimos 50 años. Eso es claramente nos va a permitir soportar la crisis sin hacer ningún recorte dramático. Creo que lo importante del momento de Perú en materia de crisis y su sostenibilidad fiscal es que por primera vez en la historia nos agarra una crisis externa sin tener que aplicar un ajuste dramático del gasto. No basta recordar los ajustes que se aplicaron en el 90, en el comienzo de los 80, a mediados de los 70, para darse cuenta de la ventaja que eso representa para la economía peruana, ¿no? En esas crisis externas, en todas ellas, hubo que hacer un ajuste realmente dramático del gasto público. En la actualidad es totalmente innecesario. Por otro lado, la calidad del gasto público peruano cada vez es peor y viene deteriorándose en los últimos 40 años. Cada vez la participación del gasto corriente, que es muy ineficiente en materia del gasto total, es mayor, mientras que el porcentaje de inversión pública tiende a decrecer. Y acá lo importante para resaltar es que el 2008 es la primera vez en 10 años que vemos la inversión pública creciendo nuevamente. Por lo tanto, ya había una primera señal de aumento de la inversión pública luego de 10 años de continua caída en el nivel de inversión pública con respecto al gasto total. Y si vamos al tema de inversión pública, siempre nos dicen que la inversión pública nunca, para un país en desarrollo, nunca debería ser menos de 4,5–5% del PBI, y en realidad el Perú los últimos 20 años prácticamente nunca ha logrado ese punto, ¿no? Durante los 90 se fluctuó alrededor de 4,5%, y en esta década, recién en el 2008, hemos tenido lo que podríamos llamar un año decente en materia de inversión pública. El promedio entre el 2000 y el 2007 fue menos de 3% del PBI anual. Es capaz, en términos reales, el periodo más bajo de inversión pública de los últimos 40 años, en el Perú. Por lo tanto, cuando uno ya empieza a mirar para atrás cuál puede ser el aporte del gasto público en materia de la crisis, claramente la señal que te dice es inversión pública, ¿no? La inversión pública ha estado abandonada durante muchos años. A comienzos de esta década empezaba a recuperarse el año pasado. Por lo tanto, lo que debería hacer el gobierno es tratar de mantener ese impulso que venía dando a la inversión pública de 2008 y posiblemente, si es posible, incluso acelerarlo. Creo que esa sería la mejor contribución que podría hacer el Estado a tratar de sostener el crecimiento económico. Y lo puede hacer porque, como había mencionado, la crisis nos ha agarrado en el mejor momento de cuentas fiscales de los últimos 40 años. ¿Cuál va a ser el impacto de la crisis en las cuentas fiscales? Estimamos que deben ser unos 5.000 millones de soles de pérdida en materia del impuesto a la renta de las empresas mineras, que se han convertido en los últimos 7 años en los principales contribuyentes de renta de tercera categoría en impuesto a la renta. Al comienzo de la década
tributaban 180 millones de soles, todo el sector minero prácticamente no figuraba en la lista de contribuyentes, y el año pasado han llegado a tocar un momento determinado 9.000 millones de soles de contribución a la renta. De esos 9.000 millones de soles nosotros pensamos que por lo menos el 60% va a caer este año por las menores utilidades mineras. Sin embargo, tenemos, a diferencia del pasado, por primera vez nuevamente en la historia, un fondo de estabilización fiscal que al cierre de este ejercicio, supongo que en el mes de abril, mayo, cuando cierren las cuentas correspondientes al 2008, habrá un aporte adicional y debería cerrar con 2.800 millones de dólares ese fondo, ¿verdad? Ese fondo de estabilización fiscal. Por lo tanto, tenemos un fondo que podría compensar la caída en los ingresos fiscales de los próximos 2 años sin tener que aplicar ningún tipo de ajuste dramático en materia de gasto, ni tampoco ningún tipo de aumento dramático en materia de impuestos. Es decir, podríamos sostener el gasto público relativamente estable el 2009 y el 2010 sin tener que recurrir ni a recortes de gasto dramáticos ni a aumentos de impuestos, utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal, que para eso fue creado, ¿no? Porque no se empieza el debate como las reservas que se acumulan, pues no se quieren soltar. Yo creo que en este caso este fondo fue específicamente creado para compensar caídas abruptas en materia de recaudación y evidentemente es el caso para su utilización y con un fondo que va a cerrar, digo, casi en 3.000 millones de dólares el ejercicio 2008, tenemos para 2 años tranquilamente para poder sostener el gasto público al nivel actual sin necesidad de ningún recorte dramático ni aumento de impuestos significativos, ¿no? Por otro lado, la crisis también nos está agarrando en el nivel más bajo de deuda pública con respecto al PBI, también de los últimos 50 años. Ahora estamos bordeando el 23% de PBI. Ahora, los mercados externos no están para salir a emitir en la actualidad ningún tipo de instrumento, pero eventualmente los mercados se estabilizarán y claramente con ese porcentaje tan bajo de deuda pública el gobierno tiene ahí la posibilidad de salir, si es necesario, a emitir y conseguir financiamientos en el exterior o en el mercado interno, que creo que va a ser cada vez más importante como fuente de financiamiento de proyectos de asociaciones público-privadas, de concesiones. Como estamos viendo que la mayoría de proyectos que se están entregando en concesión bordean entre 200, 300 millones de dólares, son montos perfectamente financiables para un mercado de capitales como el peruano que tiene una liquidez del orden de los 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que vamos a ver posiblemente en los próximos 2 años es un desarrollo mucho más atractivo del mercado interno para financiar proyectos medianos de infraestructura, en tanto el mercado externo se recupera como para que pueda salirse a hacer emisiones en el exterior si se considera necesario, cosa que creo que poco probable el primer semestre de este año y posiblemente la totalidad de este año uno podría pensar que va a ser poco probable que se vaya a dar las condiciones, ¿no? Ahora, el gasto público ya el año pasado aumentó significativamente. Un poco nos hemos quedado con el tema de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales no tienen capacidad de ejecución, que era un poco el tema de hace un par de años, pero si uno ve los números de ejecución del gasto público del año 2008, los gobiernos locales han más que doblado su ejecución y los gobiernos regionales han aumentado significativamente también.